Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro segundo video tiene que ver, ya visto el problema, el origen de la filosofía, tiene que ver un poquito con ya esos primeros pasos, esos primeros pinitos de los primeros filósofos y qué se preguntaban y para dónde iban. Obviamente, las primeras preguntas es el mundo, la esencia del mundo, el cómo pensamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Esos primeros elementos son los primeros que empezamos a desarrollar, no solo los primeros filósofos, sino todos nosotros. O sea, el porqué de las cosas. Por eso a veces decimos que la filosofía es como la niñez, apuntaba Nietzsche. El niño es el que se pregunta todas las cosas, es un preguntario. Más que respuestas, es un preguntario. Entonces, si tenemos, de acuerdo a lo que veíamos el video pasado, el primer elemento de la filosofía tiene que ver con esa transición del mito al logos. Las formas de explicación basadas en supersticiones a las formas en explicaciones fundadas en la razón y en los argumentos. Ese es el paso fundamental del mito al logos. Por eso es importante la explicación que determinamos la vez pasada. El logos como palabra, como explicación. Ese logos que definitivamente buscaba determinar algo trascendental en el mundo de nosotros. La comprensión de quiénes somos y qué es lo que nos rodea. Entonces uno dice que los primeros filósofos van a estar determinados por, si se puede decir, 3 etapas en la primera parte de la filosofía. Una primera etapa que van a ser los físicos, una segunda etapa que van a ser precisamente el origen de la filosofía materialista y una tercera etapa ya los clásicos y la filosofía helenística como tal. Es importante aquí porque es que en el momento, en la coyuntura actual de la pandemia, vienen las grandes preguntas acerca de la vida, acerca del papel del Estado, acerca del papel de nosotros mismos, de individuos, pero también de colectivos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Grandes preguntas que se tienen que desarrollar. Entonces la primera etapa es la pregunta sobre el cosmos, el origen del cosmos. ¿Qué nos constituye a nosotros? ¿Hay algo más? Y empieza esa dualidad, esa pugna, esa lucha entre, por un lado, el materialismo, pero por otro lado también, y eso es supremamente importante, la metafísica. Algunos van a decir el mundo está constituido de una materia, otros van a decir no, hay algo más. Entonces los primeros físicos, que esa es la primera escuela que nosotros tenemos, más bien la primera etapa, porque no es que fuera una escuela propiamente donde todos compartieron los mismos elementos, van a pensar ese tipo de cosas, es decir, el mundo de qué está constituido, la materia, que es lo fundamental, o si hay algo más allá de la materia. Entonces, este es el primer elemento sobre el cual vamos a discurrir. Entonces, los primeros físicos arrancan con Tales de Mileto. Tales empezaba a plantearse el problema de que había un elemento común a todo el mundo, y ese elemento común es el agua, lo húmedo. Pero el elemento común significa que si uno se pregunta, y él mismo se lo preguntaba, ¿qué es lo que más hay en el mundo? Más en el mundo de los griegos, o nosotros mismos, rodeados por agua, por lo húmedo. ¿Cuánto es la composición de un ser humano? 70% más o menos es agua. Dicen que en los niños, creo, es un poco más del 70%. Entonces eso daría una explicación lógica a lo que está diciendo mi amigo Tales de Mileto. Viene Anaxímenes, Anaximandro, viene también mi amigo Heráclito, viene Anaxágoras, que Anaxágoras es muy importante porque empieza a plantear el problema del nous, de que hay algo más allá de eso material. Pero es Empédocles el primero en plantear que no solamente es la cuestión de un elemento, sino son los 4. Ahí viene la idea de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Entonces, si uno mira, esos son los elementos centrales que nosotros tenemos acá, y que Empédocles empieza a hablar de ese tipo de elementos. Entonces tenemos Anaxímenes, Anaximandro, Tales, Empédocles, Heráclito, y luego vienen unos que todos estos forman parte de la parte presocrática, que es Parménides, que empieza a plantearse el problema del ser. Es decir, no son esos 4 elementos, sino es el ser, algo constitutivo general, que podría ser el pensar universal de todos. Luego Pitágoras, que habla de los números, y ahí ya empezamos el planteamiento de los primeros materialistas, como es mi amigo Demócrito, que él plantea el problema de los átomos. Y el problema de los átomos como constitución del mundo. Finalmente eso redunda en un amigo nuestro que se llama Epicuro,
Y finalmente viene alguien que es supremamente importante y que su tesis de trabajo fue sobre Epicuro, que ya es en la filosofía moderna, en el siglo XIX, que es Karl Marx, para mirar la interpretación materialista del mundo y de la historia. Entonces, Demócrito empieza con los átomos. Y ahora sí encontramos el desarrollo de la filosofía clásica, que ya es con Sócrates, Platón y Aristóteles, supremamente fundamentales y que son la base de la filosofía. Es muy importante el hecho de Platón y de Aristóteles porque ambos se van a plantear el problema de la felicidad, es decir, y más hoy en un mundo de cuarentena, de encierro, cómo construir como individuos, como colectivos, como comunidad, la cuestión de la felicidad. ¿Cómo será que el Estado sí contribuye a ese elemento de la felicidad y nosotros sí construimos ese elemento de la felicidad, teniendo en cuenta que, vuelta a la contradicción, la felicidad es lo material o es lo espiritual? ¿Qué es lo que nos hace felices a nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Entonces uno decía que toda asociación, dice Aristóteles, toda asociación de nosotros los seres humanos conduce y tiene que llevarnos hacia la felicidad. Hacia allá tenemos que ir nosotros. Y eso es supremamente importante. Pero Sócrates le da plano y le da algún sentido más práctico. El problema de la felicidad dice que el problema de la felicidad está en nosotros los hombres. O sea, no hay que buscar el agua, el nous, el apeirón, no hay que buscar nada de eso para explicar el mundo, sino que el problema está en nosotros mismos. Y el problema de la esencia del mundo está en el hombre. Ahí sí, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces uno empieza a plantearse cosas supremamente importantes. ¿Qué es el hombre? ¿Para dónde va el hombre? Y ahí es donde Sócrates empieza a hablar del dominio del yo, del gobierno del yo. Conócete a ti mismo. Es decir, en el momento de la pandemia, en el momento de nuestras vidas, en el momento de nuestros proyectos, hacia dónde queremos ir. ¿Qué somos nosotros? Esa es una reflexión supremamente importante que se empieza a plantear. Por eso Sócrates es el que ya el problema que plantea Parménides del ser. Sócrates dice, no pensemos en el ser, pensemos en nosotros mismos. Es decir, no busques explicar el universo, sino primero interprétate a ti mismo. O sea, tú puedes engañar a todo el mundo, pero no a ti. ¿Quién eres tú? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que te empiezas a plantear? Luego viene Platón. Platón sí empieza a plantearnos el problema de que nosotros somos una dualidad entre dos cosas, un cuerpo y un alma. El alma es infinita, el topos urano, lo más importante, la esencia, y el cuerpo sí es finito. Entonces, ¿qué es lo que tú te planteas ahí en términos de eso? ¿Tú quieres lo finito o quieres lo infinito? ¿Hacia dónde tú vas? Finalmente, para plantearnos esto, tanto Platón como Aristóteles bien van a determinar estos problemas en el Estado, en la República. Platón decía que una república más o menos debería tener 5.000 ciudadanos y que la cuestión de la república era precisamente la felicidad de los hombres y que la república debería redundar hacia un bienestar de los hombres. Aristóteles iba hacia el mismo lado y Sócrates era aún más radical todavía. Es decir, las asociaciones de hombres buscan el fin último, decía Aristóteles, el fin de fines, como es la felicidad. Aristóteles lo plantearía en términos de si, bueno, si yo soy forma y contenido, el Estado también debería garantizarme eso. Y el arte, la esencia del arte, la esencia de los conocimientos, tendrían que ir hacia allá. Es decir, el arquitecto construye casas para hacernos felices. El médico tiene una serie de teorías para acabar con el coronavirus, para hacernos felices y lograr nuestra vida. El zapatero lo mismo. Entonces ese sería el sentido de la felicidad. Habrá que mirar en nosotros mismos cuál es el sentido de la felicidad en términos individuales, en términos políticos, cómo contribuimos al entorno de la comunidad para llegar a generar esa felicidad. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo contribuimos? Si es cierto que los filósofos hablan de los 4 elementos, ¿cómo contribuimos nosotros a la preservación de lo que acá nosotros los americanos llamamos la Pachamama, la tierra? ¿Cómo contribuimos con el cuidado del agua? ¿Cómo contribuimos con el aire? Y finalmente el fuego, todo aquello que nos une. Entonces, esos elementos tenemos que pensarlos y tenemos que ser muy sesudos para discernirlos y para hablarlos. Estos elementos son comunes a todas las sociedades. Finalmente, sí, como dice Platón, somos cuerpo y somos alma.
esa parte espiritual de los seres humanos, ¿cómo la manejamos nosotros en nuestras vidas? ¿Cómo están determinadas las explicaciones metafísicas para determinar el porqué de los seres humanos y el porqué de la humanidad, el porqué de la existencia? Los diferentes conocimientos que nosotros tenemos, ¿hacia qué apuntan o cómo apuntan? Los existencialistas se preguntaban eso, Jean-Paul Sartre, Albert Camus o Camus, Martin Heidegger, en torno al problema de la existencia. Pero eso ya es otro problema en la filosofía del siglo XX. Nosotros mismos hoy tenemos que plantear una nueva filosofía en términos de pandemia. El problema de la sociedad, el individuo, la existencia y a veces la sobrevivencia. Muchísimas gracias.